Bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Vamos a desarrollar este webinar sobre un tema que justo durante la pandemia eh, se consolidó desde el punto de vista normativo y lógicamente su relación tanto en el mundo universitario como en el mundo empresarial. Estamos hablando del modelo de las tres líneas. Muchos de ustedes quizás lo conocían como el nombre de las líneas de defensa, ¿no? El nombre fue cambiado y hoy el modelo, a partir del año 2020, recibió la denominación del modelo de las tres líneas. Entonces, ¿por qué es importante y qué relación tiene el control interno con este modelo? Bueno, veamos la agenda en todo caso. En la agenda que vamos a desarrollar tiene 5 secciones. La primera de ellas vamos a, digamos, a entender el objetivo de esta presentación y qué se busca al relacionar el control interno con el modelo de las tres líneas. Luego vamos a, digamos, a precisar cómo el control interno y también la parte de riesgos, ¿no? Como marco de referencia, se juntan con este modelo, explicaremos el modelo y luego trataremos la parte esencial de lo que el modelo busca de alguna forma fortalecer, que es las responsabilidades. ¿Ok? Y vamos a hacer una ilustración práctica de cómo el modelo se articula. Y terminaremos dando algunas reflexiones finales y luego estaremos a su disposición para las consultas que ustedes requieran. Fíjense, en pandemia, ¿no? El tema de control realmente nos ha desbordado. Hay que ser honestos, ¿no? Las instituciones, tanto de gobierno como privadas, se vieron repentinamente, digamos así, eh, con la necesidad de cambiar su forma operativa, dado de que se generó el tema del distanciamiento social, debido a que no se podía, por un tema justamente de evitar el contagio, seguir trabajando de la manera manual, se tuvo que virtualizar muchas cosas, pero también comenzamos a tener dos problemas fundamentales. Uno que fue las restricciones de liquidez y dos, las restricciones de personas. Muchos, como hace algunos momentos estaba en una charla con una entidad y comentaba, ¿no? Hemos perdido compañeros de trabajo. O sea, no es que hubo un repentino quiebre temporal y gente se fue a su casa y luego regresó. No, hay gente que nos dejó y sus tareas tuvieron que redistribuirse. Entonces, el modelo de las tres líneas es un modelo interesante porque justamente apunta, de alguna forma, a trabajar el tema de las responsabilidades, porque muchas veces en este quiebre o en este vacío que se generó en las organizaciones, comenzaron a generarse conflictos al quedar ciertas tareas o ciertos hechos en una nebulosa o zona gris, y donde, bueno, decía, bueno, ¿quién es responsable? ¿Tu área, la mía? Entonces, desde ya, hace mucho tiempo atrás, este modelo venía ayudando con otra denominación llamado el modelo de las tres líneas de defensa, y ahora el modelo se actualizó y se, digamos así, ha comenzado a viralizar con la denominación tres líneas. ¿Qué podemos decir del marco de referencia? Algo que nosotros siempre, cuando hablamos de control interno, tenemos que tener cuidado. No perder el control durante la pandemia. Ojo, la pandemia no se ha terminado. Hay muchas personas que piensan que hoy, porque ya hay cierta flexibilidad, hay un mayor aforo, como que estamos saliendo de la pandemia. La noticia dada por la Organización Mundial de la Salud la semana anterior, opacada por el problema de Rusia y Ucrania, es que hay países en Europa, y siempre hay que ver Europa porque fue de alguna forma el referente
que luego se replicó en nuestro continente, hay países donde la pandemia ha vuelto a brotar y se habla de una mutación de Omicron a una versión un poco más agresiva. Entonces, y una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es una cuarta dosis de refuerzo. Muchos de nosotros tenemos ya 3 dosis, nos piden una cuarta dosis en este momento para enfrentar una potencial nueva ola, ¿no? Entonces, no hay que perder el control durante la pandemia por el COVID. Seguimos, por si acaso, en pandemia. No se ha decretado, la OMS no ha decretado que ya la pandemia dejó de estar vigente. Y en este entorno han aparecido y siguen apareciendo problemáticas, muchas de ellas normativas y otras de ellas generadas por el contexto, que siguen vulnerando las organizaciones. Lo primero de ellos es la corrupción. Luego tenemos lavado de dinero. Ojo con los bitcoins, se están popularizando de una manera agresiva. Temas de evasión fiscal, temas de comercios globales, ahora complicados con el tema de la guerra que se está generando en Rusia con Ucrania. Privacidad de datos, ¿no? Seguridad y salud, temas ambientales, y para algunas empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, inclusive temas de SOC compliance, ¿no? El control interno y la gestión de riesgos, entonces, en pandemia, nos han y continúan, de alguna forma, ¿no?, colocando en una situación de incertidumbre. La respuesta es sí. Aunado a otros elementos propios de nuestro país. Pero si hablamos del entorno global, hoy día tenemos 2 hechos, por si acaso, que están generando incertidumbre. La pandemia, que la tenemos ya 24 meses, y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ya comenzó a pasarnos factura a través del petróleo, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece el modelo de las 3 líneas? El modelo de las 3 líneas es un modelo europeo, nace en el Reino Unido en 1996 con el nombre de el modelo de las 3 líneas de defensa. Por eso las iniciales, 3LDD, ¿no?, que luego se convierte en el modelo de las 3 líneas. Ahora, ¿quién es el artífice de este proceso de cambios? El Instituto de Auditores Internos, ¿no? Pero COSO, que es una organización que quizás muchos de los que me están escuchando lo tienen como un referente. COSO es el acrónimo de Committee of Sponsor Organization o de Trade Commission, que es una comisión de los Estados Unidos creada después del escándalo del caso Watergate para luchar contra la corrupción, el fraude en los Estados Unidos, y que creó una ONG con este nombre, COSO, que agrupa a 5 instituciones profesionales, contadores, auditores, funcionarios educativos, que trabajan sobre 3 temas: control, riesgos y fraude. El modelo, como ustedes lo ven en el lado izquierdo, originalmente llamado líneas de defensa, ¿ok?, mostrando 3 líneas, se convirtió en un modelo sin la palabra defensa. Entonces, la primera parte de esta presentación simplemente es justificar por qué ya no se usa defensa. Porque, de alguna forma, hablar de un modelo de control y de gestión de riesgos, o sea, vinculado a control interno y gestión de riesgos, que sea solamente defensivo, lo hace un modelo muy pasivo. Y recuerden que tanto el control como la gestión de riesgos ayudan a coadyuvar el logro de objetivos institucionales. Entonces, no pueden tener solamente una visión defensiva, porque en realidad actúan, ¿no?, creando valor y actúan protegiendo. Entonces, el ponerle la palabra defensiva lo hacía muy protector y menos generador de valor. Entonces, al quitarle la defensa y decir solamente el modelo de las 3 líneas, lo que estamos articulando es algo mucho más amplio y, lógicamente, con una arista mucho más alineada también a los cambios que se dieron en el modelo COSO de control interno del año 2013 y en el modelo de gestión de riesgos del año 2017.
Entonces, estas adaptaciones nos llevan a un modelo distinto. Un modelo donde tenemos 4 sectores bien marcados. Y voy a mencionar 4 por una razón después que vamos a explicar, porque este modelo, algunas instituciones como Basilea han propuesto extenderlo, y por ahí ustedes deben haber escuchado que algunas instituciones hablan del modelo de 4 líneas, ¿no? Bueno, el modelo de las 3 líneas implica primero al órgano de gobierno. Fíjense ustedes, en la parte superior tenemos al órgano de gobierno, principalmente el directorio, ¿no? Que es un órgano supervisor. Muchas veces, en las presentaciones que a veces realizamos en congresos o en talleres, el concepto de supervisión a veces se concibe como un tema muy operativo. Pero ojo, señores, supervisión es una palabra general. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque tanto el COSO ERM como el Marco Integral de Control Interno, en sus principios, mencionan el rol de supervisión del control y el rol de supervisión del riesgo es propiedad del directorio. O sea, quiere decir, el órgano de gobierno que establece la estrategia, que discute los destinos de la organización, tiene el fundamento de que ese destino que él organiza a través de una estrategia tiene que ser vigilado. Entonces, él no puede retirarse y decir, no, no, yo hago la estrategia y que la parte operativa vea si lo hace o no lo hace. No, tiene que estar en un rol vigilante. Y por eso, tanto el marco de control como el de riesgo dicen, no, no, es un rol vigilante, él es el propietario. Entonces, él es un facilitador, él es una persona o es un grupo que ayuda a la organización o debe tratar de ayudar a la organización y no ponerse en un rol que no le corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué implementa entonces? El que implementa es la dirección. La dirección está bien marcada acá, tiene que buscar alcanzar los objetivos de la organización que la alta dirección, el órgano de gobierno, ha establecido a través de un plan estratégico de mediano y largo plazo. Entonces, la dirección, capitaneada por el titular de la entidad, si hablamos de una entidad pública, o del gerente general en una entidad privada, o el presidente, como a veces lo denominan, a su vez, tiene un nivel de gobernabilidad muy interesante. Tiene el rol de primera línea y el rol de segunda línea. ¿Y qué son estos roles? Y aquí empezamos con el modelo. El rol de primera línea es el grupo de trabajo que está en el día a día de la actividad. Son las personas que hacen o que hacen la interacción institucional, si hablamos de una entidad pública, o la interacción comercial, si hablamos de una entidad lucrativa, tratando de lograr los objetivos, supervisados por un rol de segunda línea que tiene mayor experiencia y que monitorea tópicos específicos, lavado de dinero, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, ¿no? Seguridad, calidad, control presupuestal, entre los temas fundamentales. Entonces, la dirección articula estos dos grupos que le reportan directamente, por tanto, no son independientes porque dependen del gerente general. Y luego, el modelo dice, pero para que esto funcione y este órgano de gobierno no sea tan, digamos, atrasado en las noticias, es decir, que su rol de supervisión no solamente depende de lo que le cuente el gerente general o el titular de la entidad, ellos se apoyan, y por eso ustedes ven los canales de comunicación, en una unidad independiente operativa denominada auditoría interna. O sea, auditoría interna no forma parte del día a día del negocio, esa es una de las principales características, eso determina su independencia, no le reporta al gerente general, eso es un segundo elemento, y eso le permite ir con noticias, ¿no? Agradables o desagradables, a la alta dirección, al órgano de gobierno, decirle, mira,
vamos avanzando por buen camino o aquí tenemos algunas observaciones que sería bueno conciliar con la alta dirección. Entonces, el modelo lo que trata de hacer es distribuir responsabilidades. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Muchos de ustedes que me escuchan a veces como auditores deben haber escuchado esta frase, ¿no? Yo soy el auditor y vengo y te digo, primera línea, que tienes un problema. Entonces tú me dices, bueno, pero tú que eres el auditor y que lo sabes todo, ¿por qué no me lo solucionas? Porque yo soy tercera línea. Y como tercera línea, yo soy una entidad independiente que no reporta a tu jefe, que te vengo a contar lo que tienes que mejorar, que te doy una sugerencia o hoja de ruta, pero que no puedo tomar el rol de hacer, corregir, diseñar, porque no he sido, ¿no? No he sido de alguna forma, no tengo esas atribuciones. Entonces, eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, porque este modelo es un modelo de responsabilidades. Muchas compañías locales ya manejan este lenguaje. Ojo, tanto en el sector gobierno como en el sector privado. O sea, es decir, yo me identifico porque soy el líder de primera línea. ¿A quién lo he escuchado decir eso? A un gerente general. Yo coordino las labores de mi primera y segunda línea. Nuevamente, ¿a quién se lo he escuchado decir? A un gerente general. Y tenemos al auditor interno que viene a colaborar. Por eso miren que el rol de comunicación entre auditoría interna y la dirección es un rol de alineamiento, de comunicación, de coordinación, de colaboración. O sea, la relación que tiene que haber entre el director ejecutivo de auditoría o jefe o gerente de auditoría y el gerente general o el titular de una entidad en el sector de gobierno tiene que ser un rol colaborativo. La experiencia del auditor y su independencia van a permitir al director ver cosas que de repente el día a día no le permite ver. Y es claro que el auditor no puede hacer labor operativa porque si no perdería esa magia. Ahora, aparece un grupo que no tiene un rol o número, o sea, no es ni primera, no es ni segunda, ni tercera línea, que son los proveedores de aseguramiento externo. ¿Quiénes están acá? Los auditores externos o, en este caso, los reguladores, como puede ser la Superintendencia de Mercado de Valores, como puede ser la SBS o como puede ser, ¿no? La Contraloría General de la República. Entonces, algunas precisiones que no tenía el primer modelo. Se desarrollan 6 principios. Fíjense qué interesante. O sea, el modelo de las 3 líneas de defensa no hablaba de principios. El modelo de las 3 líneas sí nos aporta 6 principios. Y precisamos cuáles son áreas de segunda línea, porque siempre es una discusión. ¿Cuáles son las áreas de segunda línea? Son áreas netamente de supervisión. O sea, ayudan a la primera línea, en algún momento pueden bajar a la segunda línea, de la segunda a la primera línea, porque no son independientes como los auditores, ellos tienen independencia limitada, en algún momento bajan, y aquí tenemos áreas, ¿no? Hay empresas donde alguno de ustedes puede laborar que tiene áreas de control interno, o control interno previo, o seguridad de la información, o cumplimiento normativo, o gestión de riesgos, o lavado de dinero, entre otras. Esas son áreas típicas de segunda línea. Entonces, el modelo establece 6 principios. Dice, el gobierno corporativo en una organización requiere estructuras y procesos apropiados para poder trabajar el tema de rendición de cuentas, acciones y aseguramiento. Las funciones del órgano de gobierno garantizan la existencia de estas estructuras y procesos. Entonces, el directorio lo que tiene que aprobar son políticas que luego se trasladen a procedimientos operativos en primera y segunda línea, la estrategia, y apoyar al gerente general. Ojo con eso. El directorio no puede ponerse en conflicto con el gerente general, porque ahí está tomando un rol que no le compete. Tiene que apoyarlo y en todo caso darle el mayor soporte para lograr los objetivos institucionales. Luego tenemos la responsabilidad de la administración. Fíjense, ya entramos al rol de la primera y segunda línea. ¿Cuál es el rol? Es entrega de productos, ¿no? Entrega de servicios, ¿no? Y brindar apoyo. Lógicamente, la segunda línea da un apoyo de experiencia diciendo, ojo,
por acá ahí puede haber problemas de riesgos, ojo, por acá puede haber algún problema de lavado de activos, ¿no? Y luego tenemos la función de auditoría, que es una función importante e independiente que en los últimos años ha tenido un apalancamiento importante. SOX en Estados Unidos en 2002, cuando fue promulgado, eh, prácticamente las empresas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos fueron obligadas a crear departamentos de auditoría. Muchas de ellas, aunque pueda parecer reflexivo y complejo, no lo tenían. Y hoy es una de las actividades que ha crecido enormemente, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo, miren. Esta es una compañía de seguros. Tenemos la primera línea, monitoreada por la gerencia, ¿no? Con sus unidades de negocios. La segunda línea, capitaneadas por el Comité de Gestión de Riesgos. Y la tercera línea, capitaneada por el Comité de Auditoría. Claro, recuerden que las entidades reguladas, por obligación, deben tener comités de auditoría y comités de riesgos. Entonces, el apalancamiento de estos temas, que COSO RM muy claramente dice, ¿no? En la función de supervisión, el Consejo de Administración debe analizar la posibilidad de, en sus estructuras de gobierno, implementar las figuras de comités. Y esto ha hecho una explosión importante. Hoy día, en una empresa tenemos el comité de ética, tenemos el comité de seguridad, tenemos el comité de sistemas, tenemos los comités de riesgos, tenemos el comité de tesorería. Fíjense qué importante. En algunos comités aparecen algunos directores, en otros comités básicamente son grupos operativos pero que reportan o envían información al directorio. Entonces, esto es muy importante. O sea, ¿y esto qué me permite desde un punto de vista de control interno? Ver el rol de cada uno. Algo que muchas veces, ¿no?, se complica en algunas organizaciones. Ejemplo, auditoría interna lo quieren hacer responsable de la gestión de riesgos. No se puede, porque son roles distintos. Yo soy tercera, tú eres segunda, ¿no? Al auditor interno lo quieren poner a manejar un área operativa. No se puede. El auditor interno tiene que mantener su independencia, ¿no? Bueno, la Basilea, en el año 2015, dijo, este modelo me gusta. Y yo quiero llevarlo a mis intereses. Entonces, en el año 2015, ¿no? Se establece, ¿no?, las 4 líneas para instituciones financieras, con una diferencia importante. Lo que tenemos acá es una relación entre el regulador, los auditores externos y los auditores internos. Y se crea esto que se llama el triángulo asociativo en materia de control. Y algunos de ustedes que de repente trabajan en bancos debe haber sufrido esto, ¿no? Viene el auditor interno, te pide un documento, luego viene el auditor externo y te pide el mismo documento, y luego viene el regulador y te pide el mismo documento. Entonces uno dice, hey, el control elevado al cubo. Entonces, ¿esto qué dice? Bueno, debería haber lo que se llama un control asociativo. Si el auditor interno ya hizo un trabajo, ¿por qué no lo comparte con los otros? Si los tres en realidad son proveedores de servicios de aseguramiento. Hay muchas barreras, una de ellas es la metodología, otras son las herramientas tecnológicas que trabajan, pero eso realmente en los últimos tiempos, esas brechas se han ido cerrando. Hoy, todos los departamentos de auditoría interna tienen un manejador de base de datos. Hoy tienen programas para papeles de trabajo, entre otros, ¿no? Bueno, ¿cuál es la responsabilidad entonces? La responsabilidad sobre el sistema de control interno recae en estas 3 estructuras: primera línea, segunda línea y tercera línea. COSO, que aparece ahora en la foto, en el año 2014-2015 sacó un paper que se llama Apalancando el control interno con las 3 líneas de defensa. Y COSO, tomando en cuenta su modelo Marco Integral de Control Interno 2013, menciona lo siguiente: el Consejo de Administración, fíjese, acá está, esto lo dice COSO, establece los objetivos de la organización.
establece el enfoque para gestionar el riesgo y el control para lograr esos objetivos. Y la parte de la primera, segunda y tercera línea establecen una estructura organizativa para ejecutar las tareas encomendadas por la alta dirección. Creo que este gráfico nos da una mejor sensación de lo que representa el modelo de las tres líneas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que recomienda COSO? COSO recomienda que este lenguaje sea incorporado en los manuales y en la cultura diaria de las organizaciones, ¿no? Entonces, fíjense, el mismo modelo COSO dice, la alta dirección y el órgano de gobierno, donde se pueden incluir los comités, es responsable de la vigilancia del entorno de control, es decir, la ética, la estructura apropiada para llevar adelante el negocio, la forma de reclutar a la gente y las recompensas para el concepto y para manejar el entusiasmo de las personas en cuanto a lo que es rendición de cuentas. Entonces, si yo quiero cambiar el código de ética, si yo quiero cambiar el organigrama, yo tengo que subir necesariamente a este órgano de gobierno con el apoyo de la alta dirección para hacer los cambios. Entonces, contabilidad podría cambiar el código de ética, no, porque no está en su rol. Recursos humanos puede cambiar las estructuras de contratación, no, no está en su rol. Eso es, la política de recursos humanos lo maneja el órgano de gobierno, tanto en el sector privado como en el sector gubernamental. Entonces, ¿cómo se manejan las tres líneas? La primera línea es una dirección operativa y de acuerdo al modelo COSO, tiene incidencia del principio 6 al principio 17. O sea, reajusta sus objetivos, los hace SMART, específicos, medibles, accesibles, realistas, y les da un marco de tiempo apropiado, evalúa sus riesgos, ajusta sus actividades de control, mejora sus procesos de comunicación y hace una adecuada supervisión. La segunda línea es una línea con independencia limitada que reporta a la alta dirección. Fíjense que tanto la primera y la segunda línea reportan a la alta dirección. Y básicamente hace monitoreo continuo y evalúa y comunica cualquier deficiencia. Y la tercera línea, que reporta directamente a la alta dirección, es la que evalúa el diseño y la implementación y asegura la eficacia de todo. Ahí sí se trabaja los 5 componentes. Esto que COSO nos presenta es una mejor visión de cómo las responsabilidades se distribuyen. Y la tendencia corporativa es a incluir este lenguaje en los protocolos normativos para evitar jugar al gran bonetón. Tú. No, tú eres primera línea, estos son tus roles, tú eres segunda línea o tú eres tercera línea. Como posiblemente todo esto todavía suena conceptual, ¿no? Les voy a compartir el siguiente ejemplo, que está extraído del paper de COSO. Fíjense, vamos a tomar un principio, porque en realidad el modelo utiliza todos los principios. El principio 8. La organización considera la posibilidad del fraude al evaluar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos. Bueno, ¿qué le encargo a la primera línea? Digo, la primera línea debe implementar procesos para identificar, desalentar y detectar el fraude. Debe revisar las exposiciones de la organización al fraude con auditores internos y externos de la misma, ¿no? La segunda línea se asegura de que las evaluaciones de riesgo y control incluyan la consideración del riesgo de fraude. Los grupos tales como las unidades de investigación podrían tener un rol significativo en la disociación y detección del fraude. A este grupo se les puede encargar que desarrollen y supervisen las políticas y los procedimientos sobre fraude en toda la entidad. Fíjense, a uno le doy un rol más de implementación y al otro le doy un rol asegurador, pero de segundo piso, con ciertas limitaciones. ¿Y qué debería ser auditoría interna?
auditoría interna, las normas le exigen a los auditores que ejerzan el debido cuidado profesional y deben incluir en su trabajo siempre los elementos de fraude. Los auditores deben tener el conocimiento suficiente como para evaluar el riesgo de fraude y la manera en que la organización lo gestiona, pero no se espera que tengan la experiencia de una persona cuya responsabilidad principal es la detección y la investigación, y eso recae en la primera línea y en la segunda línea. Otros, bueno, el Consejo de Administración es responsable de vigilar los sistemas, ¿no? Y acá también podrían aparecer los reguladores. Entonces, fíjense cómo el modelo va marcando territorio. Esa es la idea de este esquema de las tres líneas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos concluir entonces en este viaje corto, en este webinar, sobre el modelo de las tres líneas? Primero, nace como una respuesta proactiva a los requerimientos regulatorios. Hoy hay organizaciones, como por ejemplo la Bolsa de Valores de Nueva York, que te dice, debes implementar tu sistema de control utilizando el marco de referencia COSO vigente, COSO 2013. Y COSO 2013 dice, para fortalecer mi trabajo, te pido que te apalanques, te apoyes en el modelo de las tres líneas. Entonces, por ejemplo, muchas empresas locales que cotizan en la bolsa de Nueva York han comenzado a utilizar con mayor intensidad el modelo de las tres líneas. Y algunos reguladores locales que están también en la misma corriente. Busca concientizar a directivos, funcionarios y empleados en su responsabilidad frente al sistema de control interno. También, por si acaso, el modelo apalanca la gestión de riesgos, pero como hoy nos hemos centrado más en el control, yo he hecho más énfasis en el control, pero en realidad no solamente apunta al control, por si acaso, también a la división de tareas en el tema de gestión de riesgos, porque todo empleado tiene una alícuota de control interno y gestión de riesgos en sus tareas. 3, y esto es algo fundamental, las organizaciones donde este modelo ha comenzado a articularse, y ojo que el modelo tiene más de 20 años en el mercado, yo lo he escuchado en el año 2010 aquí en algunas compañías, aumenta la sensación de dominio por parte del personal, porque el personal ya comienza a identificarse, oye, yo tengo un rol de primera línea, entonces yo tengo que estar más atento con la implementación y con cualquier situación, ¿no? Y el auditor interno me va a ayudar, o sea, hay un rol claro de qué es lo que cada uno hace, y eso es lo que a veces, lamentablemente, en nuestras organizaciones, la estructura tradicional no nos permite ver. Y finalmente, y creo que esto es importante, en este retorno a la nueva normalidad, uno de los grandes problemas que vamos a tener es justamente dividir responsabilidades, recuperar responsabilidades y tener mucho cuidado, porque sí ha pasado que hay muchas organizaciones que a los auditores internos los han obligado a hacer labores operativas durante la pandemia. El auditor tiene que volver a recuperar su rol de tercera línea. Las normas dicen cómo trabajar el proceso de transición, pero hay situaciones como las que estoy comentando. El propio Instituto Australiano, por ejemplo, de Auditores Internos, sacó un paper hablando del tema de los auditores y COVID, y en uno de sus acápites decía, de ser el caso, auditoría en una situación de emergencia puede tomar un rol de primera o de segunda línea, pero abstenerse posteriormente de auditar eso y al terminar el proceso retornar a su rol de tercera línea. Bueno, espero que estos temas hayan sido de su interés. Los invitamos, nosotros estamos iniciando un taller sobre control interno donde vamos a ver todos estos temas y sobre todo una situación importante, ¿no? La preocupación actual de retornar a la nueva normalidad ajustando nuestros controles. Nos hemos preocupado por mucho tiempo de marcar responsabilidades cuando nos hemos tenido que virtualizar. Y ahora viene un fenómeno diferente. No es que nos vamos a desvirtualizar, sino entramos a una plataforma mixta, transitoria, que también requiere
tener claro cuál es el rol de cada uno. Entonces, este modelo nos invita definitivamente a trabajar ideas, culturizando al equipo y generando conciencia de primera, segunda o tercera línea. Muy bien, de mi parte, paso a la sección de consultas, ¿sí? Ok, Maribel nos pregunta, ¿no? ¿Este modelo se puede aplicar a MIPES o solo es para empresas grandes? Bueno, Maribel, hay un tema importante, ¿no? En las MIPES o pequeños negocios, por la magnitud de las transacciones y el número de personal y la cultura del control, normalmente el control se llama confianza, porque son organizaciones de menos de 20 personas o 15 personas, y menos encontramos pautas a veces inclusive de la palabra auditoría. Esto sí definitivamente es un concepto que establece o propuestas para empresas medianas, pymes quizás, pero donde haya una conciencia de auditoría también. O sea, es decir, si no tenemos todavía una conciencia de pensar en auditores, creo que el modelo no camina, porque el modelo hace un engranaje con tres roles muy claves, ¿sí? Gisela nos hace la siguiente pregunta, nos dice, ¿el control interno se debe entender como un área distinta de las funciones de auditoría interna? Bueno, Gisela, el control interno es lo que hacemos todos los días, desde que llegas a tu empresa hasta que sales de tu empresa. El control interno es tarea de todos. Y lo que hace auditoría interna es un rol facilitador y un rol de aseguramiento independiente. Y dice, bueno, directorio, yo he revisado lo que están haciendo en el día a día y considero que están alineados con lo que tú quieres. O hay ciertas situaciones que requieren cierto alineamiento, pero el control interno es tarea de todos. Sidney nos pregunta, ¿cómo se podría instrumentar este modelo en entidades o empresas gubernamentales, teniendo en consideración que por normativa no se puede tener departamentos u oficinas de auditoría interna? Bueno, lo que pasa es que el nombre es un tema a veces complejo, ¿no? Eh, Voy a ponerte un ejemplo. Eh, las cajas municipales de ahorro y crédito y entidades como el Banco de la Nación o entidades como COFIDE, creo, tienen un tema medio extraño. Tienen la Oficina de Control Institucional, conocida como OSI, pero sí tienen departamentos de auditoría interna que reportan a la SBS. O sea, hay organizaciones, ¿no? Solo para tu conocimiento, que sí poseen oficinas de auditoría interna. Es un tema un poco complicado de entender, pero están cumpliendo con la regulación de la Contraloría y también con la regulación de la SBS porque tienen dos reguladores. Pero en las demás entidades gubernamentales, tú tienes las oficinas de control institucional. Y ahí viene otro problema. Las oficinas de control institucional, en muchos casos, el que les paga su sueldo es la Contraloría, pero todavía existe un gran porcentaje de oficinas de control institucional que su sueldo se los paga la entidad. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hace la Contraloría es, la Contraloría tiene derecho a veto, o sea, puede decir, este jefe de la Oficina de Control Institucional no me agrada, cámbialo, ¿ok? O te propone a alguien inclusive, pero esa persona sí está en la planilla de la institución. Ahora, funcionalmente le reporta a la Contraloría, pero también le reporta internamente a la organización. Ahí hay un híbrido también. O sea, pero sí existen organizaciones donde la Oficina de Control Institucional le reporta directamente a la Contraloría y le paga a la Contraloría. Esas ya no son unidades de auditoría interna. Entonces, hay un problema, sí, y no, en algunas entidades todavía hay la posibilidad de hacerlo y en otras definitivamente no habría tercera línea, ¿no? O tendríamos que crear un área. Entonces hay empresas que a veces crean áreas híbridas, pero no es lo correcto. Cristian nos pregunta, ¿no? De los sectores que no están regulados, ¿qué tanto es adoptado el modelo de las tres líneas? Bueno, hay compañías corporativas que no son reguladas por la SBS,
pero que trabajan en el país, que tienen este concepto porque provienen o hay una influencia de la casa matriz, principalmente compañías, ¿no? Europeas, ¿no? Porque acuérdate que el modelo nace en Europa, hay compañías con matrices en Holanda o Reino Unido que utilizan mucho este modelo y lógicamente lo trasladan a sus filiales en la región. Wilder nos pregunta, ¿no? El auditor interno o miembro de la tercera línea siempre empieza a actuar al último o puede actuar primero que los miembros del gobierno corporativo. Bueno, el tema de en qué momento el auditor puede participar dando su comentario depende mucho de la proactividad del auditor. O sea, es decir, eh, el marco internacional para la práctica de la auditoría interna te permite en algún momento ser proactivo y podrías anticiparte a, ¿no? Entonces, hay situaciones donde no necesariamente el auditor llega al final. Claro, lo tradicional, lo que siempre escuchamos es que auditoría haga trabajos posteriores. Otra consulta, ¿no? Aquí me la hace Rocío. Dice, buenas noches. El área de auditoría, si bien no puede ser activa de la gestión, normalmente las dos primeras líneas le exigen emitir recomendaciones de cómo gestionar. ¿Es correcto que el auditor diga cómo hacer el trabajo? Bueno, este es un tema súper interesante. La tendencia en auditoría, y eso te invito a buscar información, ha aparecido lo que se llama el RCA, es Root Cause Action, ¿no? O sea, es la determinación de la causa raíz, ¿no? Eh, ¿Por qué esto ha comenzado a imponerse? Porque el concepto de valor agregado no termina cuando tú le dices a alguien, mira, te equivocaste, sino el concepto de valor agregado existe cuando tú realmente le facilitas el camino, pero no te comprometes en actuar para que él pueda solucionar un problema. Entonces, muchas veces la posición pasiva de los auditores ha sido, mira, yo encontré el problema, pero no te puedo hacer recomendación al detalle que tú me pides, porque ya sería juez y parte. Pero el RCA, o sea, lo que es la determinación de la causa raíz, que es un método que hoy día lo están implementando con éxito muchas empresas en Estados Unidos y también en Latinoamérica, te dice, si tú logras encontrar la causa raíz de un problema, dile cuál es la causa raíz. Y a partir de ahí, la persona puede encontrar la solución, ¿no? Entonces, esa es una cápita interesante que podría un poco ampliar esta duda que tú tienes. La segunda línea, a domingo, la segunda línea es el área de riesgos, es el área de compliance, es el área de lavado de activos, es el área de seguridad de la información, es el área de calidad en una empresa industrial. O sea, son áreas que están después del recorrido operativo viendo sensores. Control presupuestal también es un área de segunda línea. Sidney nos hace la pregunta, nuevamente recalcando un poco el tema del Estado. Lo que sucede es que la Contraloría no permite tener este tipo de oficinas que hagan funciones de auditoría interna. Te repito, no te permite, digamos, hacer el enfoque quizás utilizando la normativa internacional de auditoría, porque la Contraloría tiene su propia regulación para las oficinas de control institucional, pero te vuelvo a comentar que hay excepciones. Nuevamente, en el caso de las cajas municipales, bancos del Estado, incluyendo Agrobanco, incluyendo COFIDE, ahí la Contraloría sí ha dado cabida a las funciones de auditoría interna. Son casos atípicos. En los otros casos concuerdo totalmente contigo. La figura es una figura compleja, ¿no? Entonces, fuera de las entidades reguladas por la SBS, realmente hablar de un departamento de auditoría en la Contraloría es muy complicado. Tratan de hacer un rol más de cuarta línea, que podría ser una auditoría externa, que un rol de auditoría interna. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Marco Wilca dice, buenas noches, la primera línea es responsable
de formular normativa interna de su unidad orgánica, claro, los procedimientos. Acuérdate que el directorio da políticas, la gerencia general con la primera línea determinan procedimientos. Tenemos otra consulta de María Guzmán, dice, ¿la tercera línea puede dar recomendaciones de cómo mejorar los procesos? Bueno, esto lo respondí hace un rato, ¿no? O sea, sí, debería hacerlo, pero no involucrarse en la solución. Hay que tener cuidado con eso. Gustavo pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre un plan de auditoría interna y un plan de control interno? Bueno, hay una diferencia muy importante. En el plan de control interno, lo que tú haces es, tratas de mejorar el control interno, pero responsabilizando a la primera y segunda línea, porque ellos son los que a nivel gubernamental o a nivel de entidad son los responsables del control interno. El plan anual de auditoría interna es un concepto que le pertenece a la tercera línea exclusivamente. ¿Qué más tenemos acá? Dice Brigitte, ¿qué área o quién debería ser responsable o que impulse el control interno general de la empresa? ¿Podría ser el oficial de cumplimiento? En general, todos. El control interno es tarea de todos, no es tarea de un grupo. El control interno está en una alícuota tanto en tu trabajo del día a día como la gestión de riesgo. Entonces, es tarea de todos. Ahora, ¿quién puede ser el impulsor de mejoras? Definitivamente, en la segunda línea podemos tener algunas entidades, por ejemplo, de gobierno tienen unidades de control interno a tiempo completo, 2 o 3 personas encargadas de monitorear mejoras al control. Es como una unidad de procesos, pero como hay una directiva de control interno, ellos se encargan de trabajar esa directiva del Estado. En otras entidades, tranquilamente también, como tú mencionas, la unidad de riesgos también puede hacer propuestas. Ruiz Juan dice, ¿las empresas que adopten el sistema necesitan adoptar una nueva cultura de auditoría o sería el modelo para reactivar? No, en general, el modelo de las 3 líneas es un modelo que llega para institucionalizarse y lógicamente tiene que pasar un proceso que se llama cultura organizacional para que las personas puedan ir interiorizándolo en su lenguaje. O sea, lo que te dice Coso es que hay un proceso donde tanto la primera, segunda, tercera línea del directorio comienzan a incluir el lenguaje y eso se va materializando en los cambios normativos, donde ya aparece la figura de responsabilidad, aparte de la que el organigrama establece, colocando entre paréntesis primera línea, y ya la gente comienza a usar ese lenguaje. Es un lenguaje que se está escuchando con mayor frecuencia. En una cultura como la nuestra, posiblemente está más en las capas corporativas, está más en algunas compañías del Estado que tienen cierta evolución en el concepto de control, porque lo hay, pero yo creo que poco a poco va a ir creciendo más. O sea, esto es algo que llegó para quedarse. Ojo, el modelo de las 3 líneas se creó en junio o julio del 2020, en el contexto de la pandemia, para ayudar un poco a mejorar la percepción que se requiere. Y se creó para adaptarse a todo tipo de situación, guerras, pandemias. Entonces, si nosotros, digamos, estamos en un proceso de adaptación y mejoras, no hay que perder de vista. El modelo de las 3 líneas es un modelo de complemento, no es un modelo que se enfrenta al COSO, sino, como ustedes ven, COSO lo usa para mejorar la visión de cómo aplicar sus principios. Camilo pregunta, ¿no? ¿Podría ampliar por qué el auditor reporta a los directores y no a la gerencia general? Bueno, eso es muy simple, Camilo. Si tú le reportas al gerente general y le encuentras al gerente general que está haciendo algo indebido, ¿qué crees que puede suceder? El gerente general te va a decir, no le cuentes al directorio. Y como él es tu jefe, tú te vas a tener que quedar callado. Entonces, si a ti te ponen coordinando con el gerente general y tú encuentras algo que el gerente general está manejando de manera indebida, tú tienes la posibilidad, al ser tercera línea, de comunicarte o con el comité de auditoría en las empresas que tienen comité o con el consejo de administración para solucionar, digamos, para transmitir tu inquietud. Entonces, eso hace que tú puedas tener independencia, porque muchos de los problemas que siempre han habido en el pasado con auditores que reportaban al gerente financiero o al gerente general es que
sus informes nunca llegaban arriba, y cuando las situaciones se ponían complicadas, el auditor era cuestionado. Él decía, pero nunca pude enviarlo porque mi jefe me lo prohibió. Muy bien, agradezco las preguntas, pero ya estamos en el plazo, ¿no? En todo caso, la universidad posiblemente me haga llegar los comentarios finales, y nosotros a través del correo vamos a poder absorber alguna pregunta adicional. Espero que el tema, digamos, los invite a ustedes a indagar más. El modelo de las 3 líneas, por si acaso, lo pueden obtener gratuitamente del portal de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, iniciales FLY, en español. Entonces ustedes ponen las 3 líneas, el modelo de las 3 líneas, guión FLAI y latina, FLY, y ustedes van a poder obtener ahí el documento completo, ¿no? Y también la traducción del modelo de apalancamiento de las 3 líneas por COSO, ambos en el portal de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, que tiene muy buenos documentos en español, y que de alguna forma alimentan un poco, digamos, la información que muchas veces nosotros buscamos, de alguna forma, que puede aportar valor a nuestro trabajo. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, y dejo a la organización del webinar con la palabra.